Bueno, como les prometía que vamos con el análisis del mercado del día de hoy, las dos entradas que hice. Yo empecé analizando en temporalidad mucho mayor, pero bueno, aquí vemos cómo en temporalidad de una hora habíamos tenido el rompimiento de este máximo que nos había dejado el mercado en días anteriores, ¿sí? Con este movimiento acelerado, me parece que fue una de las noticias que tuvimos. Fíjate cómo hubo un incremento de volumen acompañando este movimiento alcista, ¿ok? Hasta llegar donde nos encontrábamos en la apertura del mercado, por aquí por esta zona más o menos, cerca de esta línea de tendencia, que la tengo señalada acá con esta línea amarilla, una línea de tendencia de una temporalidad mucho mayor, que había sido rota, ¿ok? Y el precio estaba yendo a retestear esta línea de tendencia por debajo, entendiendo que esto podía actuar como resistencia, ¿ok? Nos había dejado también este mínimo por acá, que tenemos marcado aquí. Y bueno, vamos a pasar directamente a lo que sería la temporalidad de 15 minutos. ¿Sí? Vemos cómo traía ese flow alcista, esa tendencia alcista, ¿sí? Y pues prácticamente en el premercado me había dejado este mínimo que el mercado se había acercado con volumen, con esta vela, hacia esta zona de mínimos que nos dejaba en el premercado. Bien, vamos a pasar directamente a lo que sería lo que yo estaba viendo en velas de un minuto. Si nos vamos al mercado en la hora de la apertura, bien, vamos hasta atrás. Bien, aquí vemos, como ya sabíamos, mi foco, o lo que yo sabía, lo que habíamos analizado era que el mercado traía una tendencia alcista, entonces teníamos que ver en estos rompimientos que había hecho a la baja, a dónde podía bajar el mercado a comprar antes de la apertura, era lo que yo estaba viendo, ¿sí? Que nos traía, además del premercado, nos había dejado este mínimo, que coincidía con un precio o una zona que había funcionado como soporte, luego como resistencia, y aquí pasaba a ser nuevamente un soporte donde posiblemente el mercado podía venir a comprar. Es por eso que yo en la apertura, pues el mercado, planteé una compra. Vamos a ver la primera compra, ¿sí? Hice la primera compra entendiendo que el mercado ya había venido a testear acá y había tenido un rechazo hacia arriba. Yo entré en esta vela y me protegí por debajo de esta zona de compra, creyendo que el mercado podía subir, y pues el mercado lo que hizo fue bajar y profundizó, rompiendo el mínimo que había dejado en el premercado, ¿ok? Y rompiendo esta zona que me estaba sirviendo como soporte. Aquí mismo podemos analizar, lo que yo hice fue una lectura de cómo el volumen venía en descenso, y cuando se acerca, vamos a cerrar aquí, ¿ok? Cuando se acerca de nuevo a la vela de la apertura, la segunda vela de la apertura del mercado, veo que lo hace con un amplio rango, pero con un volumen muchísimo menor, trayendo un descenso del volumen desde el rompimiento de esta zona que había servido, que yo pensaba que podía servir como soporte, que había sido traspasada. Es por eso que yo decidí tomar este corto acá justamente en el retroceso, cuando el retroceso a esta zona, cuando el mercado había hecho la apertura, y que podía venir a bajar a comprar. Si no estaban interesados en comprar en esta zona, pues podían bajar a comprar a una zona que yo traía marcada de otra temporalidad mayor. Fíjate cómo el mercado respeta. Yo venía haciéndole seguimiento al precio, ajustando el stop loss, entendiendo, yo entré aquí, me protegí por aquí arriba, ¿ok? Así que esta entrada me dio como un 3-1 más o menos, entendiendo que yo estaba entrando en un movimiento correctivo porque el mercado traía de una temporalidad mayor un flow alcista, una tendencia alcista. Fíjate cómo el mercado llega a esta zona de compra, ¿sí? Y enseguida rompe de nuevo, ingresa a la zona de la apertura y se va hacia el alza, entrando a una zona de venta, una zona que me servía a mí como resistencia, justo por encima de la línea de tendencia que ya traía una temporalidad mayor, y el mercado se queda acá para luego generar un retesteo varias veces a la zona y bajar
¿Ok? Entonces, bueno, pero este ya fue muy avanzado en el día. Yo tenía poco tiempo el día de hoy. Así que la primera entrada fueron 17 pips de pérdida y la segunda entrada fueron 39.8 pips, o sea, 39 pips de ganancia para un total de 22 pips en positivo el día de hoy. Espero que les haya servido. Este es el análisis del por qué yo tomé las entradas que tomé el día de hoy. Espero que les sirva. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren comentarme algo, pues déjenme saber en los comentarios y nos vemos en el mercado.